Buenos días, dignísimas autoridades. Para mí es un honor estar hoy en esta habitación con ustedes, en este salón que recuerda a un amigo muy querido como era Ernest Lluch. Es el agradecimiento, comenzando por el Real Patronato sobre Discapacidad, a todos los asistentes al Congreso. La Real Academia Española, desde hace años, se siente muy honrada en poder colaborar, dentro de sus posibilidades, con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española en estos actos del Congreso sobre la investigación de la lengua de signos, que coincide con la colaboración del Día Europeo de las Lenguas, cuyo Comité de Honor está presidido por Su Majestad la Reina. Creo que este Congreso, que como ha dicho Mariluz antes, ha sido precedido por el seminario sobre la normalización que organizaron ustedes en el Instituto Cervantes, tiene una extraordinaria importancia. Creo que este programa, que lo he leído cuidadosísimamente, de los días 26 y 27, van a acabar ustedes agotados, llenos de sabiduría, pero agotados. Presenta las ponencias del notable investigador Carreiras, que ahora voy a presentar, y luego a Josep Quer, que es compañero de antiguos estudios en las universidades catalanas y crea hoy de la Pompeu Fabra, al que presentará mi queridísima Violeta de Monte. Creo que a la hora de presentar a Manuel Carreiras, para mí ha sido un honor, que va a hablarles a ustedes del procesamiento de signos, correlatos conductuales y neuronales de los parámetros configuracionales. Vaya, esto es ya interesantísimo. Quiero presentarlo porque es un ejemplo de trabajo y de esfuerzo. Trabajo y de esfuerzo en campos tan importantes como la investigación, la enseñanza y todos los aspectos relacionados con I+D+I. Es director del BCBL, que es el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Es catedrático de investigación Ikerbasque. Desde sus comienzos, el Gobierno vasco, desde la época de la consejería de Echenique, de Pedro Miguel Echenique, dedicó un esfuerzo gigantesco a crear una estructura, un tejido de investigación de calidad y apoyar trabajos, tesis doctorales, estancias en el extranjero. He sido miembro varias veces de estas comisiones y creo que ha sido una labor en la que han colaborado todos los partidos abiertamente, además, y que tiene una fuerza y unos resultados en este momento muy importantes. Manuel Carreiras es editor de 2 importantes revistas sobre ciencias del lenguaje, ha escrito más de 100 artículos, es coordinador del proyecto Coeduca del programa Consolider, de uno de los programas Consolider del año 2010, y ahora tiene una ayuda de investigación fundamental y poderosísima del Consejo de Investigación de la Unión Europea. Su historia, la he ido leyendo en los materiales que me han preparado, es la historia de un esfuerzo. Un niño de una aldea gallega que, gracias a 2 personas, Emilio y Caridad, que fueron sus maestros, logró conseguir una beca para estudiar el bachillerato en la ciudad de Lugo. De estos maestros, de Emilio y Caridad, se debe el gusto por la investigación, la capacidad de ruptura con los elementos anteriores, la introducción en una materia tan difícil como es la psicología cognitiva, su formación en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, catedrático que fue de La Laguna y director del Centro de Investigación en Neurociencias. Su investigación se centra en cómo nuestro cerebro procesa el lenguaje, cómo a través de una cadena de sonidos entendemos una idea,
Yo solo conozco un poquito lo de la cadena de sonidos. También hemos trabajado precisamente en la Biblioteca Nacional. Hay ahora unas resonancias de la fonética española. Y al revés, cómo desde una idea se genera una cadena de sonidos. Su currículum es absolutamente espectacular, rarísimo en un español, y en nombre de la Real Academia Española deseo los mayores éxitos al Congreso, al profesor Carreira, al profesor Kerr y a todos los congresistas en sus investigaciones, y les reitero que siempre es un honor para la corporación que presido poder colaborar con el Real Patronato y con el Centro Nacional, con el Centro de Normalización de la Lengua de Signos Española. Muchísimas gracias y les deseo muchos éxitos. Te dejamos solo. Muy bien. Muy bien, bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha emocionado recordar a esos dos maestros espectaculares que permiten cambiar vidas. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, a todas estas personas que han organizado el Congreso, por el esfuerzo que supone la organización de congresos como este. Y me gustaría comenzar, cosa que no tenía previsto, con algo que comentó Mariluz, que creo que es tremendamente importante, y es la diversidad. Es decir, la diversidad es algo que nos mantiene absolutamente vivos. Piensen lo aburrido que sería para un niño estar en una playa y ver que todas las conchas son iguales, o que todas las flores fueran la misma, o, en fin, cualquier diversidad que podamos pensar sobre el género humano. El tener varias lenguas es maravilloso por muchas razones, pero para nosotros es importante porque nos permite utilizar más de una ventana para mirar dentro cuáles son los mecanismos que nos permiten poder, como decía nuestro compañero, ir desde la cadena de sonidos hasta una idea o desde una idea a una cadena de sonidos. Son muchas las cosas que suceden, muchos los mecanismos que están implicados en ese viaje, tanto de ida como de vuelta. Y lo mismo sucede con las lenguas de signos, es decir, ir desde una serie de gestos hasta la generación de una idea o desde una idea a una serie de gestos es algo que puede ser lo mismo o no que ir desde una cadena de sonidos hasta una idea o desde una idea a una cadena de sonidos. Lo que yo intentaré proponerles hoy es un viaje a través de las distintas, bueno, algunas de las investigaciones que hemos hecho sobre lenguas de signos, intentando entender en qué medida esos mecanismos son los mismos que sustentan el viaje desde el sonido al significado, desde el significado al sonido, o desde un medio visoespacial al sonido, o desde un medio visoespacial a la idea, o la idea al medio visoespacial. Lo que comenzaremos es, yo no sé si se ve por algún sitio, las transparencias. ¿Ustedes las? Bien. Lo que primero quiero proponer, aunque probablemente para esta audiencia no sea muy necesario, es que de la misma forma que existen distintas lenguas habladas, existen distintas lenguas de signos. Esto no es obvio para todo el mundo. Entonces, me gusta empezar con esta transparencia cuando doy este tipo de charlas, porque creo que es importante. A veces la gente piensa que existe solamente una lengua de signos. Hay muchas lenguas de signos y sus límites no son los límites de las lenguas orales. Piensen, por ejemplo, en la American Sign Language, en la lengua de signos americana, en la lengua de signos británica. Ambas coinciden en que tienen el mismo inglés, pero son dos lenguas distintas y difícilmente se entienden entre ellos. Otra idea interesante es que los signos no son pantomimas, es decir, que después de estar viendo a una persona signando, queda claro que no simplemente representan
a ciertas pantomimas que podemos hacer aquellas personas que no hablamos lengua de signos. Y obviamente es una lengua que, a diferente de la lengua hablada, es una lengua que se percibe por los ojos y se produce con las manos. Bien, eso quiere decir que existe una serie de similitudes entre esas lenguas signadas y las lenguas habladas, y hay muchas investigaciones que yo resumo en esta transparencia que nos dicen que, a pesar de las diferencias superficiales que podamos observar, como que una se produce en un medio visoespacial y otra se produce en un medio acústico, tienen una serie de propiedades formales descritas desde el punto de vista lingüístico por muchos lingüistas, en donde se observa un léxico, se observa una sintaxis, se observa fonología, etcétera, etcétera. Las mismas propiedades que describen los lingüistas para las lenguas orales son propiedades que se describen también para las lenguas de signos. Y hoy vamos a centrarnos exclusivamente en una de estos niveles, que es la fonología. Desde hace tiempo, Stokoe ha descrito 3 parámetros configuracionales, que son la configuración de la mano. Hay distintas configuraciones que puede adoptar la mano, algunas de ellas son legales y otras de ellas son ilegales en la lengua de signos española, de la misma forma que hay contrastes fonéticos que son informativos en español, pero no son informativos en suajili, o son informativos en suajili y no son informativos en español. De la misma forma, hay configuraciones de la mano que sí son legales y contrastivas en lengua de signos española, pero no en lengua de signos británica, o viceversa, por ejemplo. La localización es lo mismo, es otro parámetro configuracional. No es lo mismo un signo realizado en una parte del cuerpo en otra parte del cuerpo, aun cuando compartan otros parámetros como la configuración de la mano o compartan otro parámetro como es el movimiento. Y por último tenemos el movimiento. Nosotros nos vamos a centrar hoy fundamentalmente en 2, en la configuración de la mano y en la localización. Aquí tenemos un ejemplo. He elegido la lengua de signos americana porque quizá es la más estudiada, en donde tenemos estos 3 parámetros configuracionales con ejemplos contrastivos. Simplemente cambiando la configuración de la mano, tenemos 3 diferentes signos. Cambiando la localización tenemos 3 diferentes signos, pero que comparten la configuración de la mano y el movimiento. Y finalmente tenemos 3 contrastes de movimiento. Por tanto, son informativos esos tipos de contrastes, cambiando simplemente uno de los parámetros. Bien, las preguntas que nos planteábamos entonces, que nos planteamos en esta investigación, son preguntas sobre cómo nosotros, cómo las personas nativas y no nativas de la lengua de signos utilizan esos parámetros configuracionales. ¿En qué medida su cerebro está computando, está utilizando esos parámetros computacionales cuando reconoce los signos o cuando produce los signos? ¿Procesamos de la misma forma, si es que procesamos esos parámetros configuracionales, de la misma forma que en las lenguas habladas procesamos fonemas y tenemos que acceder a los fonemas, aunque no de forma consciente, nuestro cerebro sí lo hace? ¿Es lo mismo con los parámetros configuracionales? Y ¿procesamos de la misma forma entonces la configuración, el movimiento y la localización? Otra cuestión importante que vamos a abordar, que no estaba claro al principio, sobre todo debido a que la lengua de signos tiene probablemente más signos icónicos que la iconicidad presente en las lenguas orales, es si existe una clara diferenciación entre semántica y fonología, tal como se establece en el caso de las lenguas orales. Bueno, es importante resaltar que hay muy pocos estudios en el mundo que hayan investigado este proceso de acceso léxico, es decir, este proceso que es tan maravilloso como, a partir de lo que está haciendo la intérprete en estos momentos, gesticulando, ustedes están teniendo una serie de ideas, o sea, ella está transmitiendo a través de una serie de gestos una idea que ustedes están en estos momentos procesando. Bueno, pues ese proceso, ese camino, ese viaje,
apenas ha sido estudiado. Hay algunos estudios en la lengua de signos americana en donde observa algunas tendencias utilizando una técnica de priming que luego describiremos aquí. Y desde luego lo que no existen son modelos formales de cómo ese proceso ocurre. Si uno mira la literatura, se da cuenta de que hay un montón de modelos que intentan explicar cómo nosotros estamos haciendo este proceso en el caso de las lenguas orales. Hay modelos formales, computacionales, simuladores, que nos están indicando qué parámetros y cómo computamos esa serie de fonemas, cómo esos fonemas los ensamblamos, cómo procesamos esas unidades subléxicas hasta que accedemos a la palabra. Bueno, pues eso no ocurre, es decir, no existe en estos momentos en ningún sitio, ningún modelo que nos diga qué es lo que ocurre, cómo procesamos esos signos. Lo que nosotros hemos hecho ha sido una serie de experimentos que ahora les voy a desgranar, en donde intentamos entender ese proceso con el ánimo de crear un modelo computacional que permita entender de forma computacional, que permita entender mejor cómo procesamos esos signos. Para ello vamos a utilizar dos variables, o hemos utilizado dos variables que son muy relevantes en el proceso de comprensión de la lengua hablada y de la lengua escrita. Uno de ellos es la frecuencia. Hay signos que son más frecuentes, los observamos más veces, los utilizamos más veces, y hay signos que son menos frecuentes. Y luego hay otra variable que es, y por tanto, si estamos utilizando algo de una forma muy frecuente, nuestro cerebro va a poder acceder a ello de una forma más rápida, ¿no? Simple y llanamente, bueno, hay muchas posibilidades, pero una de ellas simple y llanamente porque lo tenemos más activado, más presente, por tanto, lo accedemos más fácilmente. La otra es la densidad, y la densidad tiene que ver con los vecinos, Es decir, cuando hay muchos vecinos, bueno, si no son buenos, molestan. Bueno, pues aquí puede suceder otro tanto lo mismo. Cuando tenemos que seleccionar un determinado signo entre otros que se parecen, va a ser más problemático que cuando tenemos que seleccionar un signo entre pocos que se le parecen. ¿Y ese parecido en qué? En uno de los parámetros configuracionales. Es decir, cuando tenemos que seleccionar un signo entre otros signos que se realizan en el mismo espacio, va a ser más complicado, o en principio la predicción es que debería ser más complicado que cuando seleccionamos un signo de un espacio donde hay pocos signos, porque nos va a ser más fácil. Al menos eso es lo que ocurre en la lengua hablada. Cuando accedemos a palabras que son muy frecuentes, vamos más rápido. Cuando accedemos a palabras que se asemejan a muchas palabras similares porque comparten los mismos fonemas, vamos más despacio. Bueno, pues la pregunta que nosotros nos hacíamos es muy sencilla, y es, esas dos variables que sabemos que están influyendo a la hora de reconocer palabras, ¿van a estar influyendo a la hora de reconocer signos? ¿Nuestro cerebro utiliza esos mismos mecanismos adaptados a otro medio para poder reconocer los signos? Esa es la pregunta. Por tanto, lo que hicimos fue seleccionar signos. Aquí tenemos que sean, esto perdón está en inglés, pero bueno, que sean de alta frecuencia, con alta densidad, que hayan sido de alta frecuencia, con baja densidad, de baja frecuencia, con alta densidad y de baja frecuencia con baja densidad. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, pues una vez seleccionados esos signos, lo que hacíamos es que los presentábamos en un ordenador. Lo que la persona sorda tenía que hacer es simplemente mirar el signo. A veces los engañábamos y no les poníamos un signo real, sino era un signo en donde cambiábamos uno de los parámetros y se correspondía con un no signo. Es decir, que si tenemos el signo, por ejemplo, de sordo y lo utilizamos en otra localización, eso no existe. Es lo mismo que en la lengua hablada, si en lugar de decir cualquier palabra, decimos flica. Flica no existe, es una pseudopalabra. Bueno, pues lo mismo sucede. En lugar de utilizar bata, utilizábamos flica. Pues en lengua de signos lo mismo. En lugar de utilizar el signo correcto para sordo, utilizamos un signo incorrecto cambiándole la configuración o cambiándole la localización.
¿Y qué es lo que tenían que hacer las personas sordas? Pues sentarse delante del ordenador y en algunos de los experimentos le decíamos que repitiera el signo y en otros experimentos le decíamos pulsa una tecla si es un signo y otra si no es un signo, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacía el ordenador? Medía el tiempo de reacción, el tiempo que se tardaba desde la presentación del signo hasta la respuesta de la persona sorda. Y eso lo medimos en milisegundos. Y entonces diferencias de 50 o 60 o 70 o 100 milisegundos son importantes porque nos dan una ventana para poder escudriñar y entender cómo nuestro cerebro procesa esa información. Bien, pues eso es lo que hacíamos. Aquí tenemos un ejemplo. El primer vídeo, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de un signo. ¿Se produce o no? Ah, se ha producido ahí. Vale, que está en el espacio neutro. Metemos el segundo, por favor. Aquí tenemos otro signo, cansado, que también se produce en el espacio neutro. El tercero, por favor. Y tenemos un tercero que también se produce en el espacio neutro. El cuarto, por favor. Acá ahora vamos a tener uno que se produce no en el espacio neutro, sino en la cadera. Ahí se producen menos signos. Entonces, tenemos un ejemplo de signos que se producen en una localización que es muy frecuente y signos que se producen en una localización que es poco frecuente, ¿vale? Bien, lo que sucede o lo que sucedía cuando miramos el tiempo de reacción, fíjense, aquí tenemos el tiempo de reacción una vez que se le presentaban los signos y las personas sordas respondían. Aquí tenemos lo que sucede con los signos de alta frecuencia y aquí tenemos lo que sucede con los signos de baja frecuencia. Esto es el tiempo de reacción. Vemos que el tiempo es menor para los signos de alta frecuencia que para los signos de baja frecuencia. Pero lo importante es que, aunque no hay diferencias de la localización en los signos de alta frecuencia, sí se observa un efecto inhibitorio de la localización en los signos de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos signos que se producían en el espacio neutro, es decir, en una localización en donde había muchos signos, tardan más en reconocerse que aquellos que se producen en una localización en donde hay menos signos, ¿vale? Bien, esto es lo que sucedía con respecto a la localización. Veamos ahora la configuración. Vídeo, por favor. Aquí tenemos uno. Vídeo siguiente, por favor. Otro, fíjense en la configuración, es la misma configuración que la anterior, aunque cambia la localización. Otro, por favor. Y aquí tenemos que está utilizando la misma configuración de la mano, pero está en otra localización. Vídeo, por favor. Y aquí tenemos otra configuración diferente y esa configuración es de mucha menor frecuencia que las otras configuraciones. Bueno, pues hacíamos lo mismo, teníamos signos frecuentes, poco frecuentes, con configuraciones de alta densidad o con configuraciones de baja densidad y lo que ocurría, perdón, ahí está, es que de la misma forma que antes, aquí tenemos el tiempo de reacción, los signos de alta frecuencia se respondían más rápidamente que los signos de baja frecuencia, pero aquí encontramos algo distinto. En los signos de baja frecuencia, la configuración no actúa como la localización. La configuración facilita. En los signos de baja frecuencia, si estamos utilizando configuraciones de alta densidad, lo que ocurre es que reconocemos más fácilmente los signos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir varias cosas. Una de ellas es claro que nuestro cerebro no procesa de la misma forma la configuración y la localización. No solo no lo procesa de la misma forma, sino que no puede procesarlo al mismo tiempo, porque al mismo tiempo no puede dar un resultado inhibidor y un resultado facilitador. Por tanto, ya sabemos dos cosas. Sabemos que la configuración se computa de forma diferente a la localización y además se computan en momentos distintos, lo cual es algo muy importante para poder entender que realmente cuando nosotros accedemos, cuando las personas nativas, bueno, y las no nativas, hablantes de lengua de signos acceden al signo, su cerebro está computando esos parámetros configuracionales. Bien,
Para poder entender un poco mejor el proceso, lo que hicimos es utilizar otra técnica, que es la técnica de priming, que ahora les comento. Porque antes ustedes pueden decir, bueno, sí, claro, esos resultados son interesantes, pero estamos hablando de distintos signos. Entonces, bueno, puede ser que además de las variables que tú nos has contado, pueden haber otras variables que no sabemos todavía, pero que se descubrirán pronto, que pueden estar justificando ese resultado, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos es hacer otra cosa. Vamos a presentar aquí un punto de fijación, a continuación vamos a presentar un vídeo muy breve, durante 400 milisegundos, vamos a dejar 100 milisegundos en blanco y vamos a presentar otro vídeo y sobre ese vídeo lo que te vamos a pedir es una respuesta como antes, ¿no? Es decir, que a veces será un signo, otras veces será un no signo, vas a tener que responderme si es un signo o si es un no signo. Pero ahora la respuesta la vamos a hacer sobre el mismo signo siempre. Y lo que vamos a variar es la relación entre este signo y este signo. Es decir, que el signo que va a aparecer acá y acá pueden compartir la configuración de la mano, pueden compartir la localización o pueden compartir la semántica, es decir, que pera y cereza son dos frutas que se parecen, ¿eh? Vale, vamos a ver algunos de los vídeos. Aquí tenemos el primero, esto es pera, ¿vale?, que va a estar seguido del siguiente vídeo, por favor, cereza. Fíjense que en este caso estamos compartiendo la configuración, ¿vale? Siempre vamos a hacer la decisión sobre el segundo vídeo, sobre cereza. Recuerden que presentamos el primer vídeo, luego 100 milisegundos, luego el segundo vídeo, y sobre ese segundo vídeo pedíamos la respuesta. Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es ver la relación entre el vídeo que presentamos antes y después. Aquí tenemos una relación de configuración. Siguiente vídeo, por favor. Aquí tenemos otra relación, pero es el siguiente vídeo, por favor, ¿eh? Vemos que repetimos el vídeo de cereza, ¿vale? Sobre cereza es sobre lo que estamos haciendo siempre la decisión. Siguiente vídeo, por favor. Aquí tenemos, siguiente, por favor. ¿Vale? Y aquí tenemos, perdón, aquí es la configuración, es la que estamos repitiendo, no en el primero, ¿vale? Siguiente vídeo, por favor. Ahí, vale. Entonces, lo que tenemos es, bueno, y el último vídeo, por favor. ¿Vale? Aquí tenemos junio, que no utiliza ni el mismo espacio ni la misma configuración. Este es la línea base, el no relacionado. No existe relación ni semántica, ni de configuración, ni de localización entre el primer vídeo y el segundo vídeo, ¿vale? Eso es la línea base sobre la que vamos nosotros a ver si existe alguna facilitación o alguna inhibición cuando presentamos dos vídeos que comparten o bien la localización o bien la configuración de la mano, ¿vale? Bueno, pues los resultados que obtuvimos, aquí tenemos signos y no signos, a veces, como decía, les engañábamos y les presentábamos no signos. Aquí tenemos en los signos que el relacionado en este caso es la localización, es decir, que cuando presentamos un vídeo que comparte la localización, con respecto al no relacionado, tardamos más tiempo. Es decir, de nuevo la localización nos está proporcionando un efecto inhibidor, ¿vale? El tener otro vecino en la localización perjudica el reconocimiento del signo. Y sin embargo, con la configuración volvemos, en este caso en los no signos, a obtener un efecto facilitador, ¿vale? Bien, entonces ya probablemente les he convencido un poco más que no solo con la técnica anterior, sino ahora estamos observando efectos diferenciales para la configuración y para la localización. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues lo que significa es que esas diferencias, como les decía antes, pueden ser un reflejo de esas diferencias representacionales sobre la localización y sobre la configuración y cómo nuestro cerebro trata esos dos parámetros configuracionales. Si vamos a ver qué es lo que hay hecho en el habla cuando se hacen experimentos similares en donde tenemos bata y pata que comparten todo excepto el primer fonema o otros que comparten la rima.
Lo que observamos es facilitación, efectos facilitadores con la rima y efectos inhibidores con el ataque, de la misma forma que aquí estamos observando facilitación, efectos preléxicos de corta duración como la rima en el caso del lenguaje oral y competición léxica posterior, inhibición en el caso también del lenguaje oral cuando tenemos la rima. Entonces, tenemos probablemente dos procesos que están ocurriendo en nuestro cerebro cuando procesamos signos o cuando procesamos palabras. Hay efectos preléxicos de facilitación en donde lo que se hace es que se disparan muchos candidatos y luego a la hora de seleccionar esos candidatos posteriormente jugamos con procesos de inhibición en donde unos vecinos se molestan a otros, es decir, palabras, signos que comparten algunos parámetros se están molestando unos a otros. Bien, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, vale, ya sabemos que funcionan de forma distinta la configuración y la localización, pero ¿cuál es el curso temporal de esos procesos? Bien, para ello lo que hicimos fue recurrir a la técnica de electroencefalografía, de potenciales evocados corticales. Es igual que cuando van a la visita de un neurólogo, porque algo ha pasado en la cabeza y entonces les hacen un electro. Bueno, pues aquí les hacemos un electro también, pero eso lo hacemos casi todos los días en el laboratorio, o sea, es algo rutinario, les ponemos un poquito de gel, unos cascos, como tiene aquí este niño, por ejemplo, entonces tenemos unos cascos que tienen un montón de cables, esos cables van a unos amplificadores, porque claro, nuestro cerebro cuando está procesando información hay una serie de células que están alineadas perpendiculares al córtex y podemos entonces recoger esa actividad eléctrica, que no tiene nada que ver con Iberdrola ni con Fenosa, o sea, la actividad eléctrica que nosotros producimos está en microvoltios, o sea, en todos momentos, ahora estamos produciendo actividad eléctrica. Y lo que nos permiten esos sensores es recoger esa actividad eléctrica que tenemos que amplificar y mandamos a es decir, tenemos aquí el signo, ese signo está conectado, es decir, aquí estamos viendo, esta es la persona que está viendo el signo, está conectado a unos amplificadores y esos amplificadores mandan una señal, aquí tenemos las ondas, de la misma forma que responden a los botones, esos amplificadores están sincronizados con la presentación de la información y al final, en esas ondas, nosotros mandamos unos, se denominan triggers, unos disparos, de forma que sabemos al milisegundo cómo está sincronizada la presentación de la información con la respuesta que nuestro cerebro está dando a esa determinada información, ¿vale? Y entonces, al final, después de promediar muchos ensayos, tenemos unas ondas así suaves y esas ondas, a través de muchas investigaciones, sabemos que está relacionado con determinados tipos de procesos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una negativa a los 250 milisegundos, otra a los 400 milisegundos. Y entonces, lo que queremos entender es qué es lo que sucede en el cerebro, tanto de personas nativas o no nativas de lengua de signos, cuando les presentamos signos y cuando, además, hacemos como antes en la técnica de priming, intentamos presentarles signos antes del signo sobre el que queremos medir que está relacionado con alguno de los parámetros configuracionales, con la localización o con la configuración. Aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos los distintos electrodos donde los ponemos en la cabeza, esto sería la nariz y entonces esto sería la parte de adelante y la parte de atrás. Esto es la presentación que hacemos, aquí tenemos un vídeo, los 100 milisegundos, otro vídeo, y lo que vamos a hacer es medir qué pasa en este vídeo cuando aquí hay una relación de la configuración, es decir, de la configuración de la mano o de la localización. Esto es lo que sucede. Lo que sucede, aquí tenemos una representación de la cabeza de nuevo, aquí tenemos la nariz, y lo que observamos a simple vista es que en los signos apenas ocurre nada. Aquí están los nativos, aquí están los no nativos
y lo que vemos es que hay unas diferencias entre esas dos ondas. Aquí están codificadas por el color, aquí tenemos que la roja es la relacionada y la relacionada y la negra es la no relacionada. Y vemos que hay una diferencia, aquí hay una mayor negatividad para la relacionada con respecto a la no relacionada, que es sensible tanto en el caso de los nativos como en el caso de los no nativos, aunque en el caso de los nativos es mucho mayor. Cuando hacemos lo mismo con la configuración, lo que obtenemos es una respuesta posterior. Aquí tenemos los milisegundos, tenemos una respuesta posterior, pero que no es significativa apenas en el caso de los signos, aunque sí lo es en el caso de los no signos. Bueno, de nuevo lo que tenemos es, sobre el curso temporal, tenemos efectos de la localización y efectos de la configuración de la mano que ocurren en distintos momentos en nuestro cerebro y que además provocan efectos diferentes. En un caso inhibición, en otro caso facilitación. ¿Vale? Por tanto, todos estos experimentos nos están diciendo que hay efectos de inhibición con la localización y efectos de facilitación con la configuración. Bien, vamos a ir un poquito más deprisa para no cansarles demasiado. Aquí estábamos hablando de qué es lo que sucedía desde el signo a la idea. Lo que vamos a hacer es el viaje inverso. ¿Qué es lo que sucede desde la idea al signo? Cuando estas personas están intentando transmitir una información. Bueno, aquí tenemos el ejemplo típico clásico de qué es lo que sucede en la producción del habla. Tenemos conceptos, esos conceptos lo que tenemos que hacer a continuación es seleccionar palabras, porque hay distintas palabras que se pueden corresponder con el mismo concepto. Y una vez que seleccionamos la palabra, o en distintos idiomas, por ejemplo, tenemos que seleccionar esa cadena de fonemas, de sonidos, que tenemos que ensamblar para poder, a continuación, mandar la señal a nuestros aparatos articulatorios para que, bueno, pues comience a moverse la lengua, comience a moverse la boca y, al final, emitamos una serie de sonidos. Bueno, pues eso mismo sucede en el caso de las lenguas de signos, porque tenemos que hacer ese mismo viaje, solamente que en lugar de producir sonidos, lo que vamos es a producir signos. La pregunta que nos hacemos es, hacemos dos preguntas. Una de ellas era la que veníamos haciendo, si los mismos parámetros configuracionales van a provocar los mismos efectos, la localización, el movimiento, la configuración. Y otro es si podemos hacer esa diferenciación entre semántica y fonología, porque, bueno, una de las cosas que se está hablando mucho es sobre la iconicidad del lenguaje, la falta de arbitrariedad de la lengua de los signos, o al menos la mayor iconicidad de la lengua de signos que, bueno, en algunas posiciones extremistas abogaría por la no diferenciación entre semántica y fonología en la lengua de signos. Bien, eso es lo que les comentaba. Entonces, aquí tenemos un experimento clásico que solemos hacer en lengua hablada. De nuevo, vamos al laboratorio, ponemos a la gente ante un ordenador, le presentamos unos dibujos y le decimos, nómbrame el dibujo. Ignora lo que hay dentro, no te preocupes de lo que hay dentro. A veces le presentamos auditivo, a veces visual. Aquí tenemos perro y vemos aquí, está en inglés, cat, gato, tiene una relación semántica con perro, ¿verdad? Ignora gato, no, ni lo mires. Tú mira a perro y dime perro, ¿vale? Tenemos, tenemos aquí doll, que es muñeca, en donde está relacionada fonológicamente con dog, ¿vale? O sea, es lo mismo. Ignora doll y simplemente nómbrame perro. Y aquí tenemos el no relacionado, que siempre es la línea base con la que vamos a comparar qué es lo que sucede cuando yo te pongo dentro una palabra que tiene relación semántica o una palabra que tiene relación fonológica. Bueno, pues lo que sabemos por toneladas de experimentos que hemos hecho es que, bueno, otra cosa importante es cuando presentamos la palabra en relación al dibujo.
Podemos presentarlas las dos consecutivamente, podemos presentar antes la palabra, pero antes quiere decir 100 milisegundos, que nosotros no lo notamos apenas, pero nuestro cerebro sí lo nota. O podemos presentarlo 100 milisegundos o 50 posteriormente. Lo que aquí les voy a presentar es la solución más sencilla, es todos al mismo tiempo, con un SOA, que viene de las palabras de inglés de la sincronía de los estímulos, al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, lo que sucede cuando lo hacemos al mismo tiempo es que, fijaos, aquí hay semántico y fonológico. Esto es la diferencia con respecto al no relacionado, ¿vale? Lo que hay para arriba quiere decir que tardo más con el relacionado que con el no relacionado, y lo que hay para abajo quiere decir que es facilitación, que tardo menos con el relacionado que con el no relacionado. Bueno, pues lo que ocurre, y eso es un resumen de toneladas de experimentos, es que cuando te presento algo que tiene una relación semántica, tú vas más lento a la hora de nombrar el dibujo, es decir, perro y gato, tardas más en nombrar perro, pero cuando hay una relación fonológica, te ayudo, vas más deprisa, con respecto al no relacionado. ¿Vale? Bueno, pues esa misma lógica simple es lo que nosotros trasladamos a la lengua de signos. Entonces, teníamos, bueno, un poquito más complejo lo hicimos, teníamos, ahora les presento unos ejemplos de los vídeos, tenían que simplemente nombrar, bueno, sí, es decir, dar el signo, hacer el signo del dibujo e ignorar a la persona que estaba detrás signando. Y había tres condiciones, una en donde había una relación semántica y luego había tres tipos de relaciones fonológicas, la configuración, es decir, que el dibujo, el signo del dibujo y el signo que estaba en el background, el que estaba detrás, podían compartir la configuración, podían compartir el movimiento, podían compartir la localización o teníamos el no relacionado. Veamos un ejemplo. Esto está hecho en lengua de signos catalana, que puede diferir un poquito de la lengua de signos española. Vídeo, por favor. Otra vez, por favor. ¿Lo ven aquí? Esto es gallina con perro. La persona que estaba haciendo el experimento simple y llanamente tenía que producir el signo de perro, nada más, e ignorar lo que estaba detrás. Siguiente vídeo, por favor. Esto es la condición de relación semántica. Ahora pasamos a la condición de relación fonológica. Vídeo, por favor. Ahí tenemos que la misma configuración que se utiliza para perro se utiliza para morir. Nada tiene que ver una palabra con la otra, un signo con el otro, pero sí comparten la configuración. Y, por último, el no relacionado, que, vídeo, por favor, ahí tenemos una configuración y una localización completamente diferente que para perro. Bien, bueno, ¿preparados para qué es lo que sale? Lo que estamos intentando es ver si son los mismos mecanismos que hay en producción de la lengua oral, los mecanismos que ocurren en la producción de la lengua de signos. Aquí tenemos el resultado. Cuando uno ve este experimento, ve que hay una diferencia clara con respecto al de las lenguas orales. Aquí tenemos que la facilitación apenas ocurre y tenemos la inhibición semántica. Pero recuerden que había tres tipos de relación fonológica y recuerden que en comprensión lo que ocurría era que teníamos efectos diferenciales para la configuración de la mano, para la localización, teníamos efectos inhibidores para la facilitadores para la configuración e inhibidores para la localización. Bueno, pues cuando dividimos aquí las distintas opciones, nos encontramos que tenemos obviamente la misma, porque son los mismos, la inhibición semántica, tenemos la facilitación de movimiento y la facilitación de la configuración de la mano y, sin embargo, lo que sí ocurre es un efecto inhibitorio de la localización. Por eso, cuando metíamos las tres juntas en el mismo saco, no nos salía nada. ¿Por qué? Porque unas están cancelando a otras. Porque, de nuevo, lo que está ocurriendo es que nuestro cerebro trata de forma diferente los distintos parámetros configuracionales. Bien, voy acabando ya. Lo que podemos concluir de este experimento es que las lenguas signadas, al igual que las orales, establecen claramente esa distinción semántica y fonología. Fíjense que aquí tenemos efectos inhibidores y aquí tenemos efectos facilitadores. La localización puede estar ahí en medio, pero al menos
lo que sí podemos decir es que hay una diferenciación entre semántica y fonología. Por tanto, estos resultados no apoyan aquellas teorías que están indicando que no existe esa relación semántica. Y, de nuevo, lo que nos encontramos es que estos resultados, tal como ocurría en la comprensión, nos dicen que hay mecanismos diferentes para la localización, el movimiento y la configuración. Y, por tanto, no pueden darse todas al mismo tiempo, que tiene que haber un acceso secuencial a esa información de los distintos parámetros. Y algo que, de la misma forma que no existían modelos de comprensión de signos, tampoco existen modelos de producción de signos, pero que sí estos resultados pueden ser informativos no solo para crear modelos de producción de signos, sino informativos para los modelos de producción de las lenguas orales. En estos momentos, los distintos modelos computacionales de cómo producimos el habla no hacen una distinción sobre el ataque y la rigma. Nosotros hemos visto aquí que distintos parámetros configuracionales crean efectos diferentes. Resta por saber si esos distintos parámetros configuracionales son trasladables al caso de las lenguas orales y tenemos efectos diferenciales, por ejemplo, con esta tarea, para rima o para ataque. Por tanto, en ese sentido, la investigación sobre lengua de signos puede ser informativa no solo para entender cómo nuestro cerebro procesa la lengua de signos, sino ayudar a entender cómo se procesan las lenguas orales. Bien, para acabar, yo creo que este viaje que hemos hecho por distintos experimentos nos puede permitir concluir que existen mecanismos universales, que las lenguas de signos se rigen por procesamiento que es similar en una gran medida al procesamiento de las lenguas orales, lo cual no quiere decir que sea lo mismo, es decir, son ventanas distintas. Efectivamente, hay efectos periféricos que son diferentes, una se produce en un medio auditivo, otra se produce en un medio visoespacial, pero los mecanismos de cómputo abstracto son similares. El cómputo de parámetros subléxicos en procesamiento de signos, tanto en comprensión como en producción, nos indican varias cosas. Una, que sí se computan, igual que computamos unidades subléxicas en el caso de las lenguas orales, y además que esos cómputos deben de seguir un procesamiento secuencial porque nuestro cerebro no puede hacer al mismo tiempo ambas cosas, inhibición y facilitación. Muy bien, y todo este trabajo, antes de terminar, quiero agradecer, porque no es un trabajo de una persona, es un trabajo de varios años, de mucha gente que ha dejado su piel en esos experimentos. Quiero, en este caso, agradecer a Silvia Vaquero, a Cristina Baus, a Eva Gutiérrez Segú. Ellas venían muchas veces para hacer el experimento que hicimos de potenciales evocados, se hizo aquí en Madrid, viajaban desde Canarias, todavía estábamos en Canarias, viajaban los jueves, hacían los experimentos y se volvían el domingo para allá. A David Corina, que es un investigador de lengua de signos americana que estuvo con nosotros en La Laguna de año sabático y colaboró en algunos de los estudios. Josep Kerr, que colaboró con nosotros en el estudio con Cristina Baus. Obviamente las asociaciones de sordos, sin ellos no hubiera sido posible realizar estos experimentos. Quiero agradecer especialmente pues, las asociaciones de sordos en Cataluña, en donde se hizo el experimento de producción, las de Canarias, que nos ayudaron muchísimo en las primeras etapas, la Asociación de Sordos de Madrid, que colaboró en el estudio de potenciales evocados. Y hay otra cosa que también es evidente y es que tenemos que agradecer a todas aquellas entidades que han financiado estos estudios porque, bueno, viajar desde Canarias a Madrid el jueves y el domingo tiene pues gastos y entonces, bueno, todas estas investigaciones han supuesto pues, el esfuerzo de muchas administraciones. Quiero agradecer al Gobierno vasco, a Iker Basque, al antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Consolider, bueno, pues la Diputación de Guipúzcoa, la Cucha, que es la caja de allá, el 7º Programa Marco y el Consejo Europeo de Investigación. Muchas gracias a todos por su atención y espero que esto les haya servido de algo. Gracias. Aquellos que estén